Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con de los procesos constructivos, de lo que tiene que ver con las construcciones que se llevan a cabo en esta materia. La idea de esta materia es que ustedes puedan construir al final del semestre el proyecto, o por lo menos el proyecto que gane el concurso de diseño, que se pueda construir y se le pueda entregar a una comunidad o a, a, digamos, a la persona para la cual fue diseñado el proyecto. Entonces, respecto a eso, vamos a hablar un poquito del trazado y el corte. El trazado y el corte es muy importante cuando hablamos de metales, porque antes de fabricar una pieza hay que trazarla o dibujarla con las medidas que están de acuerdo a los planos. Eh, la experiencia que nosotros hemos tenido construyendo los dispositivos que hemos construido nos ha enseñado que este paso es tan simple pero tan fundamental que reviste mucha importancia. Cuando hacemos eh, el hecho de marcar sobre el metal, medir, marcar, si nos equivocamos en milímetros o en centímetros, eh, sobre todo los ángulos pueden salir muy mal y los elementos no empatan, luego hay que corregirlos, se pierde material, entonces el trazado es muy importante. ¿Qué se utiliza para trazar? Eh, la idea, bueno, primero la idea de trazar sobre el material es para poderlo cortar de manera precisa, ¿sí? Para eso se utilizan herramientas de dibujo en donde se utilizan reglas, escuadras, compases, em, para tener la mayor exactitud posible, ¿sí? De hecho, el semestre pasado utilizábamos cinta de enmascarar sobre las piezas metálicas porque al ser muy oscuro el sótano y era donde estábamos construyendo, cuando íbamos a cortar, no veíamos por dónde habíamos hecho las marcas. Em, entonces, mira, ahí se muestran las herramientas que se utilizan. Básicamente, lo primero es un compás que tiene dos puntas de acero, no tiene una punta de lápiz, sino tienen puntas de acero y con eso se trazan círculos. Lo segundo es una escuadra. Esa herramienta sirve para hacer líneas a 90 grados y asegurarse que están a 90 grados. Lo tercero es una escuadra graduada que se puede mover y usted puede cuadrar un ángulo particular en el que necesite trazar. Lo cuarto es un punzón. Eso es una pieza que se coloca, que tiene una punta y se coloca y se martilla para poder marcar en el acero un punto, ¿sí? Y lo último que se está mostrando ahí es una regla. Generalmente son de aluminio, eh, las que son buenas, que no se les borran las letras y pues son muy útiles. Entonces seguimos. El corte de las piezas. Pues depende del material que vayamos a cortar. Si vamos a cortar una lámina delgada, utilizamos estas tijeras que son tijeras de corte. Eh, s- si lo que vamos a cortar son cables, entonces utilizamos alicates. Los alicates tienen una parte en donde hay una sección del alicate que se llama el cortafríos, que sirve para cortar cables redondos. Y la otra parte del alicate sirve para sujetar las piezas metálicas. Eh, no es la única manera de cortar. También está la pulidora con los discos de corte, que son unos discos que le permiten a uno cortar perfiles metálicos a diferentes velocidades y con diferentes espesores de disco. Cuando el disco es muy grueso, corta, digamos, con muy poca precisión. Y cuando el disco es muy delgado, corta con mayor precisión, pero también tienes que tener cuidado porque el disco se puede partir fácilmente. La otra manera de cortar es la que estamos mostrando ahí en la pantalla, que es manual y se hace por medio de una cegueta. La cegueta debe tener los dientes hacia abajo, es muy dispendioso, es muy agotador cortar con cegueta.
y a veces es muy impreciso, el cansancio lo domina uno y termina uno cortando mal. Em, es mucho más fácil con la pulidora, ¿sí? Em, las ceguetas sirven para cortar metal, no para cortar madera. La madera se corta con serrucho o con sierra. Bueno, vamos a hablar un poquito de doblar el material. El material para doblarlo se puede utilizar una superficie que sea recta y doblarlo en esa superficie recta, o se puede utilizar un molde y darle la vuelta alrededor del molde para que tome la forma que requiere. Esas son maneras muy manuales de doblarlo. Mire, la otra manera es colocarlo en una prensa y golpearlo hasta que se doble por una guía que se le coloca por debajo. Como está acá, por ejemplo, un tubo redondo cuando eh, queremos darle la forma curva. Em, esas son maneras muy manuales de doblar. Existen máquinas especializadas para eso. Cuando uno necesita hacer dobleces perfectos, las máquinas funcionan con un magneto que en el momento de usted presionar el botón, el electroimán se enciende, eh, la pieza queda sujeta y uno simplemente dobla la pieza con ángulos de 90, de 60, de cualquier grado, el grado que lo necesite. Entonces, digamos que ya hay herramienta especializada para eso. El taladro es muy importante porque el taladro nos sirve para hacer huecos en el metal, ¿sí? Hay diferentes tipos de taladro. Uno, el que les estoy mostrando en la pantalla, en la parte de arriba, ese es el taladro, ese es inalámbrico, pero a veces viene con cable. Eh, ese taladro es muy manual, se puede mover, usted lo puede llevar a cualquier parte, mientras que el taladro de abajo está fijo. El taladro de abajo se llama un taladro de árbol. Los dos tienen la misma función, hacer huecos. El taladro se le coloca una broca en la punta y la broca se puede quitar y cambiar fácilmente. La broca viene con diferentes diámetros, desde el diámetro de un 32 de pulgada hasta el pulgada y media, 2 pulgadas. Eh, Hay toda una variedad de brocas para poder hacer perforaciones, ¿sí? Entonces, pero básicamente esto es, siempre que utilizamos herramientas de este tipo debemos vestir los elementos de seguridad. ¿Qué elementos de seguridad? Guantes, gafas. Cuando utilizamos la pulidora debemos utilizar un chaleco para que las chispas no nos quemen. Cuando utilizamos el soldador debemos utilizar la careta. Entonces es muy importante cuando se hacen estas actividades utilizar la seguridad. El limado se hace con unas herramientas que se conocen como limas, ahí están abajo. Y las limas tienen un diferente labrado. Entonces hay limas y tienen diferente forma. O sea, hay limas rectangulares, hay limas triangulares, hay limas redondas y tienen diferente labrado. Algunas son más gruesas, otras más finas, para quitar más o menos material. El, básicamente el labrado mm, lo que hace es, digamos que el proceso se llama abrasión y lo que hace usted es limar la superficie del acero que está cortando o del metal que está cortando y dejarla mucho más lisa, mucho más plana, ¿sí? Uno generalmente comienza con una lima gruesa y termina con una lima delgada para que el acabado final quede muy bien pulido. Las uniones son importantes. El acero se une por varios medios. Uno de ellos son las uniones fijas, que son, como aquí arriba se muestra, los remaches. Este de arriba, el que está mostrando, es un remache en frío. El remache se coloca, la máquina tira del alma del remache hacia adentro. El alma tiene una cabeza más gruesa abajo, entonces deforma el remache y el remache queda haciendo presión en ambos sentidos sobre las dos láminas. Finalmente el alma es cortada por la pistola y queda el remache suelto
y las dos láminas quedan juntas. Esto es un remache en frío, pero hay remaches en caliente, los que se utilizan en obra o se utilizaban, ahora se utilizan más los pernos, pero antiguamente se utilizaban remaches en caliente. El remache al estar caliente se expande, se alarga y se hace más delgado, y cuando él se enfría se engruesa. Entonces se colocaba el remache en caliente, se le colocaba, por un lado se sujetaba, por el otro lado se martillaba. Como estaba caliente se deformaba muy fácil, y cuando se enfriaba él se expandía, ocupaba todo el espacio, y quedaban las dos láminas juntas y muy, 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 muy juntas, muy, muy pegadas, con mucha efectividad. Aquí vemos también que se puede utilizar soldadura. La soldadura que vemos aquí es soldadura blanda. Es una soldadura de estaño. Esa se utiliza para soldar cables. Y aquí, bueno, aquí hay algo de pegado que a veces se utiliza, a veces no. Utilizan más ustedes en maquetas el pegado con silicona. Em, Esta unión es una unión, las uniones desmontables que se hacen por medio de tornillos. Los tornillos son de acero, se hace por medio de pines o pasadores, eh, y se hace el tornillo, se utiliza con una arandela y una tuerca, y generalmente se aprieta con un tipo de llave especial, la que le corresponde al tornillo. Entonces, en cuanto a llaves, existen varios tipos de llaves. Aquí vemos llaves fijas, de cabeza fija o de boca fija. Está la cruceta, está la llave, perdón, la primera es llave cromos. La segunda sí es una cruceta, la tercera es una llave fija, la cuarta es una Allen key, una llave Allen. La quinta es una llave Torox. La diferencia entre la llave Allen y la llave Torox: la llave Allen tiene una sección hexagonal y la llave Torox tiene una sección en forma de estrella. Esta es la llave en estrella. Y finalmente la llave de tubo o copa. Hay diferentes y hay mucho más tipos de herramientas para poder apretar los tornillos que se utilizan para fijar elementos metálicos. La idea es tener por lo menos una idea de algunas herramientas que se utilizan. Y bueno, muchachos, creo que hasta aquí llega la presentación. Espero que les haya servido. Cualquier duda o inquietud me la pueden enviar al correo. Y por favor, espero que puedan hacer sus trabajos y enviármelos de vuelta al correo electrónico. Muchas gracias. Que estén muy bien y permanezcan a salvo.